Oye, ¿sabes qué es lo más cruel de las desapariciones? ¿Qué? Pues que muchas de ellas son asesinatos disfrazados. Te roban hasta el derecho de llorar a tus muertos. ¿Cómo así? Pues las familias quedan atrapadas en la esperanza de encontrarlo y la sospecha de que ya no están. La peor crisis de ocultamiento estadístico se dio durante el correísmo, como indica The Pax Narca-Files de Arduino Tomasi. Verás, mientras las cifras de homicidios se desvanecían, las cifras de muerte de intención no determinada y las desapariciones aumentaban. Al parecer querían que nos comamos el cuento de que Ecuador era una isla de paz. Ecuador es un estado que niega justicia a sus ciudadanos. Es un estado en el que todo se maneja de manera corrupta. Es un estado indolente, incapaz, un estado negligente, y la prueba de ello es que después de 11 años y 7 meses mi hijo David Romo continúa desaparecido. México y Ecuador son espejos de la misma tragedia. En esta entrega revisamos la data de Ecuador. En la próxima haremos un análisis con la de México. En Ecuador, de 2 casos en 1986 llegamos a más de 2 desapariciones diarias en 2024. Pero esto no pasó de la noche a la mañana. Hubo un punto de quiebre. En 2010, tras la salida de la base de Manta, se duplicaron los casos de desapariciones en comparación al año anterior. Luego todo empeoró hasta que en 2018 hubo una leve disminución. Sin embargo, en estos últimos años la ola de violencia fue en aumento. Al parecer, la Pax Narca ya no se pudo sostener tras la salida de Rafael Correa del poder. La desaparición de personas es un fenómeno en crecimiento a nivel global y Ecuador no escapa de esta realidad. Desde hace algo más de una década, los números en Ecuador han crecido de manera alarmante. Esto tiene que ver con la actuación de la delincuencia organizada fundamentalmente. ¿Sabes qué es súper doloroso? ¿Sabes cuál es la edad más frecuente de desapariciones? 15 años. El crimen organizado está minando nuestro futuro. Lo que desaparecido es del Estado. Muchas desapariciones ni siquiera se denuncian porque los familiares tienen terror a las organizaciones criminales que saben están detrás de estos mecanismos. Las desapariciones también siguen las rutas del narcotráfico. 73% se concentran en puertos y zonas estratégicas. Más allá de las estadísticas manipuladas, en Ecuador existe un problema estructural. Para Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, criminalística carece de capacidad para levantar todos los cadáveres, provocando que muchas víctimas queden registradas solo como desaparecidas. Pancho Huerta y Fernando Villavicencio lo advirtieron. En el caso de mi padre, al levantar su voz valiente generó demasiada molestia a actores políticos vinculados al crimen organizado. Una de sus denuncias fue el financiamiento por parte de las FARC a la campaña presidencial del correísmo. Pancho Huerta, decir el año 2009, presidiendo la comisión del caso Angostura, que el Ecuador se convertiría muy pronto, señor presidente, en un narcoestado. Claro que sí, pero ¿desde cuándo la sangre se empezó a contaminar? Cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ejército que ha cuidado y ha protegido a los narcos, financió la campaña de un movimiento político, y eso consta en el informe de Angostura. Y ellos durante años lo persiguieron, los mismos que le quisieron vender al mundo la idea de que Ecuador amaba la vida, cuando de acuerdo a análisis académicos e informes oficiales ocultaron sistemáticamente homicidios con el nombre de muertes de intención no determinada. Al mismo tiempo los desaparecidos aumentaban y con ellos crímenes como trata, tráfico de órganos y reclutamiento forzado. Laberinto de Carlos Andrés Vera muestra la historia de 2 jóvenes indígenas que fueron reclutados por las FARC sin conocimiento de sus padres y asesinados en un enfrentamiento interno. Nunca regresaron. Sus familias nunca tuvieron confirmación oficial. Nadie se responsabilizó. Simplemente desaparecieron. Todo esto que te cuento es elaborado a partir de los testimonios de expertos y víctimas que han perdido a sus seres queridos. También gracias al procesamiento de data hecho por Arduino Tomasi y a sus investigaciones. En esta entrega encontrarás el análisis de datos históricos desde 1986 que constan en una base general facilitada por el Ministerio del Interior. La verdad ya ha sido dicha. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiarla?